Te voy a pedir que te pongas de pie y vayas conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 17, y que lo podamos leer juntos, puestos de pie. Dile al que está a tu lado, qué calorón está haciendo. Y más allá de la canícula que está llegando a nuestro país, tiene que ver con que hoy el cuerpo de Cristo está unido, ¿verdad? Entonces es un calor diferente, es un calor rico. Dice, no sé si ya lo tienes por ahí, el Evangelio según San Juan, capítulo 17, pero el título que viene en la Biblia Reina Valera 1960 de este capítulo, en la parte de arriba, dice, Jesús ora por sus discípulos. No sé cuántos tienen este título en su Biblia, pero para los que no lo saben, a este capítulo se le tituló Jesús ora por sus discípulos. Voltea con el que está a tu lado y dile, Jesús oró por ti. Jesús oró por ti, Jesús oró por mí. Pero quiero hacer el énfasis en toda la oración de Jesús, que vayamos al versículo 20. Y vamos a leer del versículo 20 al versículo 23. Dice ahí, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hago una pausa aquí porque te quiero reforzar que Jesús no estaba orando solamente por sus discípulos, aquellos 12, aquellos que se agregaron, aquellos 70 que después llegaron, sino que también dice el versículo 20 que aquí Jesús estaba orando no solamente por ellos, sino estaba orando por ti y por mí. Y luego dice el versículo 21 el motivo de la oración. Y el motivo de la oración dice, para que todos, di conmigo, todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, y cuando dice ellos se refiere a ti y a mí, dice, sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Cierra tus ojos, iglesia. Padre, te damos gracias por la hermosa oportunidad que nos das de estar reunidos hoy aquí en tu casa. Padre, hemos adorado tu nombre, hemos cantado, hemos danzado. Señor, hemos sentido la manifestación de tu Espíritu Santo. Pero ahora, Señor, queremos que tu palabra haga eco en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Toma tu lugar, iglesia. Dice ahí la palabra del Señor, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Hoy no estamos reunidos aquí y hace un poco más de un mes les envié la invitación a los pastores para que pudiéramos tener esta reunión, pero esta reunión unida es simplemente, no es simplemente una reunión por la que pertenecemos todos a una sola organización. No estamos aquí porque nuestras iglesias o algunas de nuestras iglesias tengan el mismo nombre. Nosotros no estamos solamente aquí porque al pastor David se le ocurrió que teníamos que tener una reunión un domingo por la tarde. Por cierto, gracias a los hermanos del culto de la tarde que nos reciben el día de hoy. Les damos un aplauso a los hermanos de la tarde que nos reciben. Y bueno, quiero invitar a los hermanos del culto de la tarde, perdón, que se pongan de pie, de Casa de Paz, Bosques, el culto de la tarde. Porque muchos de los de la mañana no les conocen. Entonces, iglesia, voltea alrededor y los hermanos que están de pie son los hermanos del culto de la tarde. Gracias por su hospitalidad, gracias por recibirnos el día de hoy. Que Dios siga bendiciendo su obra y el trabajo de sus manos. Pero nuevamente, no estamos aquí porque al pastor David se le ocurrió que tuviéramos un culto unido, sino porque el Señor puso en mi corazón que en un día como hoy pudiéramos cumplir lo que el Señor oró hace más de 2000 años en esa oración en el monte, y es que esa oración sigue siendo vigente. Y su oración era que seamos uno como Él y el Padre son uno. En el monte, antes de ir a la cruz, Jesús no pidió para la iglesia que hubiera riquezas, que hubiera abundancia, no pidió que la iglesia fuera influyente, no pidió que la iglesia tuviera edificios. Lo que el Señor pidió para su iglesia es que fueran uno, que tú y yo fuéramos uno. ¿Pero por qué?
¿Por qué es importante o por qué el Señor oró al final de su ministerio para que tú y yo fuéramos uno? Porque todo lo demás que tú y yo hacemos y somos depende justamente de eso, que seamos uno. Me encanta el nombre de la iglesia Koinonía, porque tiene que ver con esa parte de no solamente estar juntos, sino de que estar en un mismo ánimo, en un mismo palpitar del corazón. Y eso responde a la oración de Jesús, que sean uno como tú y yo somos uno. Todo lo demás depende de que el pueblo de Dios, que tú y yo seamos uno. Hoy quiero hablarte de 4 aspectos de la unidad, porque déjame decirte que donde hay unidad, hay identidad. Donde hay unidad, hay propósito. Donde hay unidad, hay fortaleza. Donde hay unidad, la gloria de Dios se manifiesta. Y fíjate que la unidad no es una estrategia de crecimiento. La unidad es la respuesta a la oración de Jesucristo en el monte. Y cuando nosotros respondemos a esa oración, fíjate bien, cuando nosotros como iglesia respondemos a esa oración, el cielo también nos responde a nosotros. Tú y yo estamos hoy alegrando el corazón de Jesús, alegrando el corazón del Padre al buscar la unidad con el cuerpo de Cristo. Y por si no lo sabes, el diablo no le teme a iglesias grandes. El diablo le teme a la iglesia unida. Porque una iglesia dividida puede hacer ruido, pero solo una iglesia unida hace que el infierno tiemble. Y por eso para mí era importante que el día de hoy pudiéramos estar juntos para que no solamente los pastores, sino también la iglesia pudiera escuchar esta reflexión. ¿Sabes? El Señor Jesús en su oración no pidió algo imposible. Si el Señor Jesús oró que tú y yo fuéramos uno, es porque es posible que seamos uno. Y si la hizo como la hizo, es porque esa oración es urgente en este tiempo. Quiero que vayas conmigo. Vamos a ver 4 versículos muy conocidos por todos. Y el primero que quisiera pedirte que me acompañaras está en Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes de hacer lo que hacemos, primero tenemos que saber quiénes somos. Y aquí la palabra del Señor nos dice que tú y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. No dice que hay varios pueblos, dice que hay un solo pueblo. Y tú y yo somos parte de ese pueblo, del pueblo de Dios. Ahora tú y yo somos parte de una sola nación espiritual, el pueblo de Dios. Un solo sacerdocio. Tú y yo somos parte de este sacerdocio real. Y lo primero que hace la unidad al entrar al pueblo de Dios es recordarnos quiénes somos. No somos varias iglesias, no somos varias congregaciones, somos uno en Él. Somos una sola nación santa, somos un solo pueblo. Y el Señor quiere en su corazón que tú puedas entender que tú eres parte del pueblo de Dios. Y sabes, el enemigo quiere robarte eso. Cuando tú no sabes que eres parte del pueblo de Dios, el enemigo empieza a robarte lo que se llama identidad. ¿De qué soy parte? ¿A qué pertenezco? ¿Cuántos de aquí no tienen apellido? Todos tenemos apellido. Y el apellido nos recuerda de qué familia somos, de quién venimos y quién viene después de nosotros. Nosotros somos parte del pueblo de Dios y si el diablo quiere robarte la identidad que tú tienes como parte del pueblo de Dios, porque sabe que si te roba la identidad, te saca del pueblo de Dios y entonces pierdes la unidad que necesitas para ser parte del cuerpo de Cristo. Dice la palabra del Señor, separados de mí, nada puedes hacer.
Y sabes, tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte de ese de mí. Somos parte de ese separados de mí. Y cuando tú quieres ser independiente, cuando no quieres estar ligado al cuerpo de Cristo, entonces estás huérfano. Andas como el llanero solitario. No sé, los que nacieron después de los 80 a lo mejor no conocieron la historia del llanero solitario. ¿Cuántos han oído hablar del llanero solitario? Y el llanero solitario tenía un amigo, un indio que se llamaba Toro. Y un día estaba el llanero solitario montado en su caballo con su amigo el indio, el apache, también, y el nombre Toro, y estaban rodeados por otros apaches. Y el llanero solitario le dice a su amigo Toro, Toro, nos tienen rodeados. Y Toro voltea y le dice al llanero solitario, ¿nos tienen Kimosabi? Toro sabía de quién era parte, sabía su identidad. Sabía que al llanero solitario le iban a hacer lo que quisieran, pero él era parte de un pueblo. Perdón que haga referencias a una película, una serie viejita. Pero así nos pasa a nosotros. Cuando andamos como llaneros solitarios, sin identidad, sin reconocer que necesitamos estar pegados al cuerpo de Cristo. Y la convocatoria para el día de hoy no solamente era para pastores. La convocatoria para el día de hoy era también para las iglesias de los pastores que pastorean a sus congregaciones. Porque es importante que entendamos como parte de una cobertura, de una iglesia, que necesitamos estar pegados a las otras iglesias. Que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Muchos de nosotros no conocíamos a los hermanos de la mañana. No, me salgo de la lista. Y los de la mañana no conocíamos a los de la iglesia de la tarde. Y muchos ya tenemos más tiempo de conocer a los hermanos de Coinonía que a los hermanos de Haciendas, ¿verdad? ¿Haciendas? De Mirador del Bosque. Allá por Haciendas, por Valle de los Molinos. Mirador del Bosque. Y hoy están con nosotros, porque es importante que entendamos que el cuerpo de Cristo al que pertenecemos es más grande que lo que nuestros ojos pueden ver. Identidad se llama. Soy parte de algo y ese algo me necesita, pero hay algo importante. Yo necesito también de ese algo. La unidad trae identidad. Somos un solo pueblo. El enemigo no quiere que tengas esa identidad de pueblo. Quiere que andes huérfano, que andes como llanero solitario. Pero Dios, a través de su pueblo, te da identidad de familia. No somos iglesias que estamos compitiendo. Somos una familia extendida. Ve conmigo a Nehemías capítulo 3. Nehemías 3. Y el verso 1 es muy parecido al resto de los 32 versículos del mismo capítulo. Y hablando del nombre o del título de los capítulos, el capítulo 3 de Nehemías lleva el título que dice reparto del trabajo de reedificación. El trabajo estaba repartido. Y dice el versículo 1, que se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hananel. Verso 2, por favor. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Verso 3. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron, levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Y todos los 32 versículos hablan justamente de que se empezaron a levantar los muros de Jerusalén y que las familias, cada familia estaba levantando una parte del muro. Cuando Jerusalén fue reconstruida, cada familia frente a su propia casa, cada familia tenía una parte distinta del muro para construir, pero todos edificaban el mismo muro. Ninguna familia podía decir, mi parte del muro es más importante, la puerta que yo estoy construyendo es más importante que la puerta del otro.
Todos entendían que si una sección no se terminaba, que si una sección del muro se caía, por ahí se podía infiltrar el enemigo y dañar a todo el pueblo. Se repartieron el trabajo como familias. Y así sucede con Casa de Paz. Cada congregación representada tiene su propia personalidad, tiene su cultura en su contexto, tiene su propia historia, tiene su estilo, pero todas forman parte del mismo cuerpo. Cada una de nosotros nos toca construir la parte del muro que nos corresponde. Y cada uno de nosotros en nuestra propia congregación nos toca levantar la parte del muro que nos corresponde. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero algunos de los diáconos se me agüitaron porque hoy no sirvieron, porque hoy no les tocó servir, más bien. ¿Pero por qué van a servir los de la tarde? Porque son los anfitriones. Porque en la tarde, los hermanos de la tarde necesitan desarrollar sus propios ministerios, desarrollar sus propios dones, levantar la parte del muro que les corresponde. ¿Igual en dónde? Mirador. Igual en el Grullo, igual en Coinonía. A cada uno de nosotros nos toca activarnos y poner manos en la obra y construir junto con la familia que nos tocó para levantar la parte del muro que nos corresponde. Porque tu trabajo es importante. Casa de Paz no es una iglesia con muchas sedes. Es una familia de familias. Su pastor, su barrio, su forma de alabar. Eso no nos divide, al contrario, nos enriquece. Tu identidad local no compite con la identidad de la otra congregación, la fortalece. Porque aunque somos diferentes congregaciones, tenemos el mismo ADN y el ADN no lo trae el nombre de la iglesia. El ADN salió de la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. No tienes que dejar de ser quien para ser parte del pueblo de Dios. Tienes que ser quien eres en el lugar que Dios te puso para que la parte del muro se cierre, para que la parte del muro se edifique. Eso te trae identidad. Cada una de nuestras congregaciones no necesita ser igual, pero sí necesitamos caminar hacia el mismo propósito, en la misma dirección. Fíjate bien, pastor, la diversidad nunca fue un problema, la división sí. Hace algunos años tuve la oportunidad de hablar esto que voy a mencionar ahorita a pastores de la ciudad. Y yo le decía a los pastores de la ciudad, tu trabajo como pastor es unir a la parte del cuerpo de Cristo que estás pastoreando con el resto del cuerpo de Cristo. Pastor, tu trabajo es unir a la parte del cuerpo de Cristo que tú estás pastoreando con el resto del cuerpo de Cristo. Iglesia, déjate pastorear por tu pastor cuando te quiera unir al resto del cuerpo de Cristo, porque separados del cuerpo, nada podemos hacer. Cuando una iglesia gana, ganamos todos. Cuando un pastor es bendecido, todos somos bendecidos. Cuando un ministerio crece, todo el reino avanza y todos nos gozamos por eso. Me decía alguien, pastor, ¿puedo verlo desde la transmisión? No, pastor, te quiero ver presente ahí. No es lo mismo. Porque la unidad trae identidad. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios 12. Versos 12 al 22. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Fíjate bien, la primera parte tenía que ver con ser parte del cuerpo. Ahora quiero hablarte de tu función como parte del cuerpo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.
Si dijere al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estará el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros. ¿Quiénes son los miembros? Tú y yo. Cada uno de ellos en el cuerpo, como cada quien quiso, donde esa persona aspiró a estar. No, tú estás donde Dios quiere que estés, haciendo lo que se necesita que hagas. ¿Por qué? Por el simple el simple hecho de que Él es soberano y a Él se le antojó que tú fueras ojo, que tú fueras pie, que tú fueras oreja. Y continuamos ahí con la lectura. Verso 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros del cuerpo, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Fíjate bien, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios. El hueso más pequeño del cuerpo humano se encuentra en la oreja, en el oído más bien. ¿Y sabes qué hace ese huesito? Trae equilibrio. El hueso más pequeño del cuerpo humano trae equilibrio. No hay miembros pequeños. Y aquellos, verso 23, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Muchos miembros, pero un solo cuerpo. El ojo necesita la mano necesita el pie, la cabeza necesita de todo el cuerpo. El cuerpo no compite con él mismo. El cuerpo coopera con él mismo. La verdadera unidad elimina la competencia porque nadie compite consigo mismo. Muchos cristianos están aburridos del caminar en Cristo porque vienen a la iglesia, pero no tienen propósito al venir a la iglesia. La unidad te revela tu propósito. El propósito del cuerpo no es brillar. El propósito del cuerpo es servir. Cada miembro del cuerpo, del cuerpo sirve al resto del cuerpo para que el cuerpo pueda funcionar adecuadamente. Efesios 4:16, no lo busques, dice que el cuerpo crece según la actividad propia de cada miembro. Necesitas saber que al ser parte del cuerpo de Cristo, tanto general, plural, como local, en la iglesia local, necesitas encontrar tu propósito y el propósito lo vas a encontrar a través del servicio. Pablo enseña que cada miembro tiene una función y eso significa que todos somos útiles y necesarios. Dile que está a tu lado, eres útil y necesario. Y aquí hay un juego de palabras, porque todos somos útiles y necesarios. Y si todos somos útiles, todos servimos. Otra vez, es un juego de palabras. Si todos somos útiles, entonces todos servimos. Si tú sirves para algo, entonces ponte a servir. Porque tú eres un miembro del cuerpo y tú eres útil y necesario. No puedes ser solamente un espectador de lo que Dios está haciendo en la iglesia. Tienes que convertirte en protagonista haciendo que las cosas ocurran y suceden. Si todos somos útiles, todos servimos. Nadie fue llamado solamente a asistir. Todos fuimos llamados para edificar. Todos tenemos que entrarle a poner manos en la obra.
Permítanme hablarle unos minutos otra vez a los pastores. Primero quiero agradecer a todos los pastores por su trabajo, por su esfuerzo y por servir en la construcción de esta parte del muro que se llama Casa de Paz en la congregación que tú pastoreas. Y les quiero agradecer porque su labor es importante. Voy a invitar a que le demos un aplauso a Dios por la vida de los pastores. Pero pastores, no quiero que olvides esto. Dios honra a quienes saben honrar. Para recibir honra, primero debemos aprender a honrar. Para dirigir, primero tienes que ser dirigible. Para enseñar, primero debemos aprender a escuchar y seguir aprendiendo. La autoridad espiritual nunca se sostiene únicamente por un nombramiento, se sostiene por la humildad en ese nombramiento. Nadie puede dar cobertura si no vive bajo cobertura. Un pastor que no se deja pastorear termina perdiendo ovejas. Un líder que no se deja corregir termina corrigiendo con soberbia a los que están bajo su liderazgo. Pastor, la unción que hoy tienes no tiene que ver solamente con tu intimidad. Tiene que ver también con la cobertura a la que tú respetas. Nadie puede estar en autoridad si no sabe estar bajo autoridad primero. La sujeción no disminuye tu ministerio, la sujeción crece tu ministerio y la sujeción protege tu ministerio. Cuando los pastores caminan en sujeción, la iglesia camina en sujeción. Cuando los pastores caminan en unidad, las iglesias aprenden unidad también. Observa a tu iglesia, porque hay una realidad que no se puede negar. La iglesia siempre termina pareciéndose a sus pastores. Y entonces la unidad trae identidad, la unidad trae propósito, pero también la unidad trae fortaleza y victoria. Ve conmigo a Deuteronomio 32:30. Deuteronomio 32:30. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y 2 hacen huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Aquí está hablando de una realidad de parte de Dios, que uno puede hacer huir a 1000, pero 2 pueden hacer huir a 10,000. Y es que las matemáticas del Señor nunca han sido algo natural. 1 1000, 2 igual a 10,000. Porque la unidad no suma, la unidad multiplica. Porque la unidad multiplica el poder. Por eso es que el enemigo intenta dividir, no multiplicar. Porque si logra dividir, ya debilitó. Las guerras más peligrosas que se han desatado, no se han desatado por enemigos externos, sino por lo que viene de adentro. Por eso Satanás trabaja desde adentro de los corazones, el orgullo, la comparación, los celos, las ofensas, las malas interpretaciones, la falta de contentamiento. Porque el enemigo sabe que una iglesia unida es prácticamente invencible e imparable. Pero una iglesia dividida pierde fuerza, aunque tenga muchos miembros. La unidad trae fortaleza y la unidad trae victoria. Y muchas veces nosotros decimos y oímos que alguien pregunta, ¿cuántos vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo? Pues todos, pero la única forma en la que podemos ir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo es permaneciendo unidos. Quédate unido a tu congregación, quédate unido a tu pastor, quédate unido a tus líderes, obedécelos, escúchalos, hazles caso. Es la asignación que Dios les dio, es la parte del cuerpo que Dios les puso para que funcionaran ahí. Pastor, líder, asume tu responsabilidad también en eso. Quédate pegado al cuerpo, mantente unido al cuerpo porque esa unidad te va a traer fortaleza y te va a traer victoria. Pero ¿sabes qué es lo que más me parece impresionante de la unidad? Que la unidad puede atraer la presencia y la gloria de Dios.
Ve conmigo al Salmo 133. Salmo 133. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová, ¿qué? Bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. No dice que Dios visita cualquier lugar. Dice allí. Hay un lugar donde Dios ordena la bendición y ese lugar se llama unidad. Esto ocurrió en Hechos 2. Dice que todos estaban unánimes. Y mientras estaban unánimes, descendió el Espíritu Santo. El Pentecostés no comenzó con fuego. El Pentecostés comenzó con unidad. El mover del Espíritu Santo, como lo anhelamos, comenzó con la iglesia unida, juntos. Porque donde hay unidad, el cielo encuentra un lugar para descender. Quiero pedirle al resto de los músicos que pasen, porque quisiera que hiciéramos algo especial el día de hoy. Un par de voces, si me pueden apoyar, por favor. Porque hoy, 2000 años después, Jesús sigue haciendo la misma oración, que tú y yo seamos uno. La pregunta ya no es si Jesús oró. La pregunta es si nosotros, tú y yo, respondemos a esa oración. Casa de Paz, Dios nos está llamando a algo mucho más grande que solo crecer. Nos está llamando a caminar como una sola familia, como un solo ejército, como un solo cuerpo, como una sola voz. Y no importa el tamaño de la congregación, no importa la ciudad donde ministramos, no importa cuántos años tengamos sirviendo, somos uno en Cristo. Y cuando caminamos como uno, la identidad se fortalece, el propósito se aclara, la victoria aumenta, pero sobre todo la presencia y la gloria de Dios desciende.